Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy les hablaré acerca del tema de derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de la materia de derecho laboral. Pues para empezar, ¿qué es? Pues definiremos qué es el derecho de preferencia. Pues el derecho de preferencia dice que es el manifiesto el nacimiento de la relación laboral, pues pone el acceso de los trabajadores. Sin embargo, se advierte que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que representa cualquier disposición con- con- contractual, pues colectiva con la empresa. Los factores de la preferencia de que marca la ley son, pues uno son la nacionalidad mexicana. Eso, pues evita que la involucrada nacional señale las razones que pueden involucrarse al establecer preferencias, pues de manera en las naciones resulta contraria a la declaración de los principios, por lo mismo de ser un poco pues, incompleta. La segunda puede ser la otra, pues es servicios prestados satisfactoriamente con mayor tiempo. Se refiere a que los trabajadores pues tienen que tener carácter de trabajador de planta en sus servicios ante la empresa para un establecimiento en sus vacantes o temporales o que desempeñen trabajos extraordinarios en la empresa. El otro es el hecho de tener un cargo de familia en fuente de ingresos, pues es partiendo del supuesto que no existe entre nosotros en el salario de la familia. Esto pues como lo dice su nombre, es de cargo a alguna familia que tenga el trabajador. Pues el pertenecer a un sindicato también el legislador estima con mayor razón de que debe preocuparse por la sindicalización de sus trabajadores. Entonces, cierto, el trabajador, pues, si lo hace en toma consciente y responsable, pues deja de requerir la tutela de la ley, alcanza la especie de mayor edad en la sociedad. Pero los trabajadores están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos. Las empresas tienen derecho a contratarlos, pues respecto a quienes no lo sean, quienes hayan sido satisfactoriamente por mayor de tiempo, en donde aspiran a un puesto vacante en su creación de la empresa. Pues la antigüedad de los trabajadores pues tiene diferentes clasificaciones. Una pues es la estabilidad, que el empleo salvo a su excepción ante la empresa donde esté trabajando. La otra pues es la indemnización en un caso de rescisión de contrato de impuestos por el patrón. Pues la tercera pues es sus vacaciones a las que tiene derecho. Constancia de sus servicios es la otra antigüedad, bueno, cómo se clasifica. La otra es preferencia de las vacantes definitivas en puestos de nueva creación. Otro puede ser la inmunidad después de 20 años en la antigüedad en faltas leves. Y la otra puede ser también la prima de antigüedad. Y por último, pues ser la responsabilidad en conflicto en caso de emisión o arbitraje. Pues proseguimos a lo que son sus derechos que tiene el trabajador cuando esté trabajando en una empresa. Pues la estabilidad de empleo es uno de ellos. La antigüedad que genera el derecho de permanecer en el empleo salvo los casos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Pues esto regula en casos de admisión tener una cuenta de antigüedad. La otra pues es la rescisión impuesta por el patrón. Pues la administración debe importar 3 meses el salario a sus 20 días de salario por año de sus servicios prestados cuando esté trabajando en la empresa. Tiene este derecho. También tiene derecho a sus vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad, de mayor antigüedad que tenga ahí trabajando ante la empresa en sus vacaciones más prolongadas. Pues otro tema pues son la constancia también, la constancia de servicios. Pues esas son pues los patrones, pues aquí están obligados a
expedir a los trabajadores una solicitud o una constancia escrita para que los trabajadores del salario perciban sus ingresos en caso de separación en constancia escrita de la relevancia de sus servicios. A tal efecto, pues debe integrar también una comisión mixta que formulará el cuadro de general antigüedad distribuyendo cada su profesión u oficio donde se publique. Los trabajadores inconformes podrán formular también, los que estén inconformes con lo que hagan sus patrones, pues deben ponerse objeciones entre las comisiones y recurrir pues a la resolución ante la Junta de Comisión y arbitraje. La preferencia para los ascensos, pues la preferencia pues, son los ascensos que regula la ley, pues en función a estos pues trata de las vacantes definitivas por la duración de mayor de 30 días, que la vacante sea menor a su duración. La inmunidad también, pues cuando la realización del trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón pues podrá recibirla por algunas causas señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pues ahí viene todo esto de la inmunidad, que sea particularmente grave también, puede ser que haga imposible su continuación o que imponga al trabajador a su corrección disciplinaria que corresponda respecto a sus derechos que deriven de su antigüedad. Por la prima de antigüedad también pues la prima de antigüedad es una relación que especifica en esta serie de persigue las hipótesis concretas de la ley de esta ley. Se refiere a todos los casos que terminen pues a la acción laboral, en la jubilación, cuando se jubilan los trabajadores, se constituye por la terminación de la misma. Aparentemente la prima de antigüedad pues está regulada por el artículo 62 de la Ley Federal del Trabajo. En la realidad también mencionada en el artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo a propósito de terminación de revisión del trabajo en capacitación física inhabilitada y manifiesta el trabajador que haga presente en el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo también, que impone a pago ciertos casos de terminación colectiva en sus rescisiones de su trabajo. Otra es la antigüedad, la naturaleza jurídica que tiene la prima de antigüedad. En algunos, pues queriendo que vaya la presentación de esta antigüedad, pues rechaza la fórmula legal que tengan también derecho a ellas los trabajadores y que son despedidos por causa injustificada. La exposición de los motivos de la ley del trabajo pues contribuyen al carácter de fondo de ahorro, afirmando que tienen un formato distinto a lo que corresponde a las prestaciones de seguridad social. Se trata de una prestación que deriva de solo el hecho del trabajo, de su trabajo, por lo que al igual que sus vacaciones pues deben de otorgarse, el patrón debe otorgarse este derecho de la prima de antigüedad para el cual los trabajadores por el transcurso del tiempo sin que haya entre ellas un riesgo entre la institución con la que se conoce con el nombre del fondo de ahorro. Pues los sujetos que tienen derecho a esta prima de antigüedad pues son pues de acuerdo en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, solo tienen derecho al de esta prima los trabajadores de planta, los que estén trabajando de planta en alguna empresa tienen derecho a esta prima. El importe de la prima, pues la ley marca que deben ser 12 días por año, establecido pues el tope equivalente al doble de su salario mínimo, a la zona económica que corresponde al lugar. También pues el salario mínimo genera, así debe entenderse que se refiere al salario mínimo irregular de determinación de su zona. Esto lo dice en el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo. Puede ser el general. Pues los casos en que nace la obligación a pagar. De acuerdo en el artículo, pues la fracción 3 del artículo 162 de la misma Ley Federal del Trabajo, la prima debe de concurrirse a los siguientes casos, pues uno pues son los trabajadores que se separan voluntariamente del empleo,
bueno, que dejan el empleo, que, que hayan cumplido con 15 años de servicios trabajando. Eh, Otro pues son los trabajadores que se separan por causa justificada, por algo por algún problema. Rescisión imputable del patrón, los que se están separados del empleo, independientemente de la justificación de despido, que los hayan despedido los patrones. A los que sufren incapacidad física mental e inhabilitada también se manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo. A los trabajadores también, pues cuyos contratos terminan en mayor caso en capacidad física o mental, que tengan alguna incapacidad, produzcan en consecuencia necesaria inmediata terminación de su trabajo. También pues otro pues puede ser también que los trabajadores cuyos contratos se terminen por inconformidad notoria y deben manifestar su explotación. Pues esto lo dice en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Pues otro puede ser el escalafón y el ascenso de los trabajadores. Pues en el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que cuando se trate de vacantes menores, pues se debe a vacantes de 30 días se debe estar dispuesto a ser cubiertas por algún trabajador más antiguo de la categoría inmediata e inferior a la respectiva. En profesión o oficio se trate del acceso automático, fundado pues también por exclusividad de su antigüedad trabajando ahí en la empresa. A este sistema pues también suele llamarse por patrones de escalafón ciego. En caso de que las vacantes definitivas provenientes por 30 días, también pues por supuesto de su nueva creación, la ley ordena aplicar igualmente también el escalafón ciego a esto. Pues conocer las vacantes del antiguo de su incapacidad. Si han cumplido en la empresa con la obligación capacitaria en su prevista en el artículo 132. También por contrario la solución pues se pone en juego también la capacidad del trabajador que ha sido en alguna el procedimiento será el siguiente, pues será llamado en primer término por el trabajador más antiguo de la ley de su categoría inmediata inferior, pues también ocurre en su vacante, le corresponderá el ascenso que demuestre ser apto para su ascenso ante la empresa. La igualdad también tiene que ver aquí, la igualdad y sus condiciones. Se preferirá al trabajador que tenga su cargo una familia y subsistir en igualdad previo a un examen a que acredite su capacidad, que tenga la capacidad para desempeñar en esa área que le van a asignar. Se trata también de puestos de nueva creación por las cuales por su naturaleza o especialidad no existen en la empresa. Los trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no haya establecido el procedimiento para el efecto contrario colectivo o patrón pues podrá cubrirlos libremente. En la mayoría de acreditar la aptitud de forma de otorgarse los ascensos se convertirán los contratos colectivos de su trabajo de conformidad a las reglas de constitución y adiestramiento previas a la ley.